bienvenidos nuevamente a su programa Calabozo en Desarrollo, acá desde Aliaste 97.3 FM, bajo la dirección de nuestro amigo Jesús España, en los controles José Gregorio Vega y quienes habla Enrique Sturjan. Vamos a comenzar hoy con estas palabras que hablan sobre la arquitectura es el testigo menos sobornable de la historia. Esto lo dijo Octavio Paz. También tenemos acá, las obras de arte hablan de sus autores, introducen el conocimiento de su intimidad y revelan la original contribución que ofrecen a la historia. Esto lo dijo Juan Pablo II, el Papa. También el arte es el reflejo del mundo. Si el mundo es horrible, el reflejo también lo es. Esto lo dijo Paul Verhoeven. Bueno, entonces ayer estábamos hablando con nuestra amiga Fidelina, vamos a continuar un poquito sobre este tema, sobre lo que es la cultura. Vamos a hablar un poco sobre algunas conceptualizaciones y para que más o menos podamos seguir explicando las razones por las que, como ya hemos dicho, estamos montados en este programa de radio. Entonces, entendemos por cultura a todas aquellas manifestaciones materiales, espirituales e ideológicas que representan a una o varias personas y que las identifican como parte de un conjunto mayor de individuos. La cultura es una creación del ser humano si tenemos en cuenta que los restantes seres vivos subsisten a partir de la utilización del medio ambiente como tal, pero no de la creación de las cosas, no la creación del mismo medio, ¿no? Nosotros, por ejemplo, los animales no crean herramientas, no crean aparatos, y nosotros sí. La cultura es un fenómeno común a todos los seres humanos, ya que todos y cada uno de nosotros, al vivir en sociedad, comprendemos lo que nos transmiten las generaciones anteriores y con ese conocimiento podemos eventualmente contribuir a que la cultura siga creciendo y perviviendo. Sin embargo, aquí el detalle, la cultura también nos diferencia, ya que cada grupo social construye sus propias representaciones culturales de acuerdo a sus referencias, sus intereses, sus medios, sus inquietudes, etcétera. Así no es lo mismo que la cultura de un país occidental que la de un país oriental, tampoco es lo mismo la cultura de un país nórdico a un país sureño como nosotros. Así tampoco puede ser diferente la cultura de una región o de un país al otro. Tenemos, por ejemplo, la cultura maracucha es diferente a la llanera, aunque tenemos similitudes, pero hay rasgos que nos diferencian. Entonces, ahí es donde está la importancia de preservar nuestras culturas como tal. Y como decíamos, nos han transculturizado, nos han quitado nuestra cultura. Ayer estaba hablando con un amigo muy preocupado por la cultura, un cultor, y me decía, no, es que ya hay tradiciones que ya ni se acuerdan, o sea, eso del palo encebado, el cochino encebado, el gurrufío, las maracas, etcétera. Hay muchas cosas que se han abandonado pues, en la cultura propia de nosotros acá, venezolana y llanera. Entonces la importancia de la cultura radica en el hecho de que cada uno de nosotros se siente representado por las tradiciones, los elementos, las formas de pensamiento, la forma de actuar que son parte de la sociedad o del grupo social en el cual desarrollamos nuestra vida cotidiana, ¿no? Y que, bueno, nos dan una idea de pertenencia, porque es una razón de pertenencia. De este modo, si perdemos ese sentido de pertenencia, automáticamente perdemos nuestros bienes patrimoniales y nuestra cultura. Como por ejemplo las representaciones culturales, y bueno, no facilitamos el trabajo para que nos dominen, para decirlo de esa manera. Entonces, la importancia de esto se basa en lo que es el patrimonio cultural, ¿no? Entonces, en el contexto de la comunicación planetaria, instantánea y la mundialización, existe el riesgo de una estandarización de la cultura. Hoy en día vemos mucho eso de los muchachos pegados en el internet, viendo películas donde les introducen subliminalmente música de otros sitios y ese tipo de cosas, pero nosotros no hacemos un esfuerzo para contrarrestar estas cosas, ¿no? No podemos evitar que estas culturas entren, pero sí podemos aumentar nuestro grado de
de, ¿cómo se llama? De expansión en los medios de nuestra propia cultura. Entonces, esto solo es logrado bajo lo que es el patrimonio cultural. En un principio fueron considerados patrimonios culturales los monumentos, los conjuntos de construcciones y sitios con valor histórico, estético, arqueológico, científico, antropológico. Sin embargo, la noción de patrimonio cultural se ha extendido a categorías que no necesariamente forman parte de lo que es arquitectura, sino también sobre los ciertos valores para la humanidad, ¿no? Se encuentran como la artesanía y esas cosas. Entre esto, bueno, hablamos de formaciones físicas, biológicas, geológicas, la conservación del medio ambiente, las zonas con valor excepcional para la ciencia, y este tipo de cosas. Entonces el patrimonio se basa en su importancia en ser el conducto para vincular a la gente con su historia. Encarna el valor simbólico de las identidades culturales y es la clave para entender a los otros pueblos. Contribuye pues de alguna manera en un ininterrumpido diálogo entre las civilizaciones y las culturas, además de establecer y mantener la paz entre las naciones. Entonces tenemos que ver la cultura como una parte, o mejor dicho, el arte como una parte de la cultura, y debemos verlo también como un sistema educativo, ¿no? Por ejemplo, un niño mete sus manos en el barro y busca formas en los restos que le queden entre los dedos. Otros apilan piedritas en una torre que puede ser infinita. Grupos de niños y niñas dibujan, cortan, rompen, pegan, arrugan, hacen todo esto. Lo hacen en colectivo, ¿no? Como adultos nos maravillamos al contemplar el goce de nuestros hijos cuando están inventando algo. Entonces, porque, como decíamos ayer, los niños crean e inventan por el placer de hacerlo, no por el resultado final de lo que hacen. Entonces, para ellos la experiencia estética constituye una parte vital del fenómeno de construcción del pensamiento, así a través de las actividades artísticas. Los niños exploran diferentes materiales, texturas, colores, formas y van aprendiendo. Y así, como decíamos ayer, el arte es algo natural que con el tiempo el ser humano lo pierde si no hay un buen sistema educativo para mantenerlo. Porque, como les decía, el arte promueve la capacidad creativa y ayuda al proceso de desarrollo de la autoestima, la motivación, la disciplina, cosas que no les convienen a las élites dominantes, sobre todo las partes capitalistas, para podernos seguir manteniendo bajo su control. Entonces, vemos, ayer estábamos hablando sobre lo del barro, y que es uno de los primeros materiales usados por el hombre para construir refugios. El barro se aplica para cosméticos, en ladrillos, de adobe de estos, tapia, es una manera muy barata de crear paredes y ese tipo de cosas. Además de eso, usualmente se utiliza con ingredientes fáciles de encontrar en la naturaleza y se usa por su motivo de belleza, pues de salud, de placer. También se utiliza para las decoraciones y esas cosas. Entonces, a esto nos vamos en función de lo que estábamos hablando del desarrollo endógeno desde el principio de nuestro programa. Es muy importante recordar que el desarrollo endógeno es el desarrollo que tenemos nosotros desde adentro hacia afuera, primero como personas y luego como comunidad. Entonces, para que este sea sustentable, debemos hacerlo de manera comunal, en comunidad, y que sea productiva, para que así como nosotros tendremos el disfrute de este desarrollo, nuestros hijos y futuras generaciones también lo tengan, ¿no? Y de hecho incluso que lo mejoren. Entonces, para ello vamos a hablar un poquito sobre lo que sería la parte de las comunas, porque es una parte del modelo que se diseñó en función de ese desarrollo endógeno que necesitamos. ¿Por qué?
porque si la gente de afuera nos dice a nosotros cómo vamos a vivir, cómo nos vamos a hacer las cosas, automáticamente perdemos nuestras tradiciones, perdemos nuestras fortalezas para producir y terminamos siendo empleados, obreros, esclavos de esta gente cuando nosotros tenemos nuestros medios propios de producción. Como lo decía nuestra amiga Fidelina Manso ayer, llegaron los españoles y acabaron con todas las poblaciones indígenas que existían y después dijeron dónde iban a ser las ciudades, pero nunca se mencionó de que sí existían. Siempre dijeron que nosotros estábamos disgregados sin ninguna comunidad estable en el país, y resulta que los estudios arqueológicos dicen lo contrario, pues que teníamos grandes civilizaciones que datan desde 500 años antes de Cristo, estamos hablando de 2500 años de antigüedad, y entonces ellos borraron eso de la historia, así como hicieron muchos cambios. En la Cuarta República eliminaron mucho la parte de la cátedra bolivariana para eliminar ese sentido patrio que en estos últimos años se ha rescatado, y así poder controlar ciertas cosas. De hecho, hubo un dirigente político de la oposición que dijo una vez que dejaran a Bolívar en paz, muerto, que ya estaba muerto y que lo dejaran en paz. Resulta ser que lo más grande de Libertador fue haberse convertido, además de Libertador como tal, en un ideario. Y si nosotros no seguimos ese ideario, terminamos siguiendo el ideario de otras personas y siendo esclavos de ellos. Entonces, ese mismo señor, unos meses después, estaba hablando de la grandeza de Washington, el señor norteamericano aquel que ayudó a liberar también a Estados Unidos. Y entonces Bolívar no era importante, pero Washington sí. ¿Ves? Ahí entonces está como un ejemplo de lo que estamos hablando. Entonces, bueno, vamos a hablar hoy más o menos sobre lo que es la municipalización del Plan de la Patria en función de las comunas, para que entiendan un poco la razón de ser de las cosas. Ayer me estaba hablando un amigo que es opositor y me estaba diciendo que, bueno, cuál era el plan que nosotros tenemos, cómo funcionar. Bueno, y le dije, bueno, mañana oye el programa. Yo sé que no te va a gustar mucho porque como ellos tienen como una enfermedad, lamentablemente, solo oyen lo que ellos dicen y no oyen lo que dice el contrario. Por ello es que siempre están perdiendo, ¿no? Nosotros tenemos la ventaja de que siempre escuchamos. Yo por lo menos veo todos los canales de televisión. Yo veo lo que dice mi parte y veo lo que dice el contrario, pues. Así uno sabe en dónde estamos parados e incluso puedes ver cuáles son los errores de cada quien. Entonces, bueno, hablamos del programa de la Plata, presentado por el comandante Chávez en su inscripción en julio del año pasado, luego reafirmado por el actual presidente Nicolás Maduro en abril, y que debe adaptarse, pues, actualmente a la transición hacia el socialismo, siendo un marco de referencia inexcusable de cara a las elecciones municipales que vienen próximamente. Es una necesidad mantener el legado recogido en este plan y hacer irreversible el tránsito al socialismo, y ya vamos a explicar por qué. Perdón. Ellos tienen, en la oposición, pues me refiero, su base en lo que es el capital. Nosotros lo tenemos en base a la sociedad, al bien común, al humanismo como tal. Y la grandeza del comandante Chávez fue haber logrado enmarcar en un solo proyecto, en una sola dirección, ideologías diferentes. Siempre hablan del marxismo como tal, el marxismo, el leninismo, el castrismo de Fidel Castro, y nadie habla de que Chávez veía mucho lo que decía Gandhi, lo que decía Luther King, lo que decían Mandela y otros grandes pensadores, Bolívar, Simón Rodríguez, Sucre, el Che, muchos pensadores del mundo, y no solamente Marx, también Engels, por ejemplo. Y él logró hacer algo bastante complicado, que era unificar todos los detalles en común que tenían estos en función del humanismo, de la sociedad, de la hermandad entre las personas y los pueblos. Y allí él tomó el camino de lo que llamamos el socialismo del siglo XXI. En tal sentido, bueno,
Tiene relevancia ahora en la municipalización de dicho plan, incorporar la territorialización de la propuesta a su articulación con el sistema comunal y el poder popular, que es la bandera que actualmente, bajo las instrucciones dejadas por el comandante Chávez antes de morir, está asumiendo el presidente Nicolás Maduro. Entonces se plantea, en primer punto, en primer término, el impulso del desarrollo humano integral, enmarcado en lo endógeno sustentable y recogido también en las leyes del poder popular. En segundo término, se desarrolla el desarrollo pues, del sistema de economía comunal, injertando la propiedad social en el nuevo modelo productivo en construcción, superando la lógica del capital. Esto tiene son detalles que iremos explicando a lo largo de todo este programa, porque hay mucha gente que no entiende lo que es el modelo productivo de propiedad social. Esto es un modelo que se basa en que la empresa como tal, que se crea, es de propiedad de la comunidad, es de propiedad de todos, y quienes elaboran en ella tienen sus beneficios económicos, por supuesto. Pero, entonces, el margen de ganancia que generalmente el propietario tiene, como cualquier empresa, hay un margen de ganancia que el dueño de la empresa obtiene cada año, ¿no? Y esta ganancia va en beneficio de la población, no va en beneficio del bolsillo de una persona o de este grupo de personas que están asociadas allí. Fue una de las deficiencias de las cooperativas. Estas cooperativas, generalmente todo el beneficio iba a fin de año, se distribuía entre los empleados y terminó siendo un desfalco, ¿ves? Porque se quedaban con todo, entonces ni siquiera guardaban para la misma empresa. Entonces las empresas de propiedad comunal, de economía comunal, al contrario, tienen que rendirle cuentas a la sociedad a fin de año, ¿ok? Bajo Contraloría Social y bajo el Consejo Comunal o la comuna o la ciudad comunal, dependiendo del grado de unificación que tiene la comunidad. Y de allí se sacan los cálculos y se ve cuánto dinero queda para beneficio de la comunidad, cuánto dinero queda para la mejora de la empresa como tal, y cómo se hace sustentable e incluso para invertir en la creación de nuevas empresas. Esto es un detalle. Esto no lo hace la empresa privada, no lo hace un capitalista. El capitalista se embolsilla todo y ya, listo, pum, nos fuimos. Entonces, es un sistema muy, muy, muy beneficioso. Nosotros acá en los consejos comunales estamos muy empeñados en esto para poder superar la lógica del capital. Entonces tenemos también en la articulación con el sistema comunal, que se llama consejos comunales, comunas, distritos motores, etcétera. Estos son ejes ideológicos transversales que moldean el programa de gobierno municipal. Por lo tanto, el plan de la patria debe traducirse en lo específico, en lo singular como unidad y diversidad territorial, concretando sus diferentes aspectos políticos, sociales, culturales, económicos, geográficos, históricos, etcétera. En este caso, se reivindica la perspectiva de la lugarización, que articula lo nacional con lo regional y lo local. De esta manera se plantean líneas de trabajo que van de lo general nacional a lo específico local y viceversa, o sea, de lo local a lo nacional. Y esta lugarización de los objetivos históricos y de los objetivos nacionales se trata de un vínculo pues orgánico entre el sistema en concreto que busca consolidar los logros alcanzados por el proceso bolivariano en estos 14 años y en sintonía con ello profundizando el proceso hacia nuevas etapas de construcción del socialismo y de la nueva Venezuela que queremos para nuestros hijos y nuestros nietos. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una serie de criterios para elaborar un programa municipal. Esto sería para los que van a ser candidatos o son candidatos ya, en este caso, lo que deberían haber considerado, ¿no? Hay que ver lo que presentaron ellos ante el Consejo Nacional Electoral como propuesta de gobierno. Creo que en su momento tendrán que comenzar a divulgarlo y veremos qué nos ofrecen y qué nos dicen para escoger a la persona con más, como lo dice la ética socialista y revolucionaria,
escoger a la persona con mayor idoneidad para asumir el control de la municipalidad. Entonces, en estos momentos hay la oportunidad de establecer mayor coherencia política, programática, que permita aumentar los niveles de pertinencia sociocultural, la eficacia y la eficiencia tecnopolítica, técnico-política, convirtiendo el proceso electoral en una campaña de pedagogía que le dé piso ideológico a los voceros del proceso bolivariano, a los candidatos a alcalde, a concejales, en cuanto a proyectos, políticas, medidas municipales rumbo al socialismo, respondiendo a los retos, la eficiencia o nada, la comuna, etcétera. Entonces nosotros debemos proponernos una serie de elementos a ser tomados en cuenta en el diseño del programa de gobierno propuesto por estos candidatos para saber escoger a la persona más idónea para gobernar. Tenemos, por supuesto, que considerar que la parte de la oposición tiene su programa de gobierno, como ya les dije. El que quiera, que por la página de nosotros del Facebook yo se lo puedo enviar, el que tienen a nivel nacional, y por ende a nivel municipal debería ser más o menos el mismo, y podrán darse cuenta que es el mismo que tenía Carlos Andrés. Ayer dije que era en el 78, no, fue en el 83, que fue su último gobierno antes de que lo sacaran por las locuras que hizo, pues justamente por ese mismo plan de en el 88 fue, en el 88. Sí, el mismo programa de gobierno en el 88. Yo dije que era el 78 y era el 88. Y en el 89, ¡pum!, ya prácticamente estaba empezando a recibir golpes de Estado porque era una locura lo que estaba haciendo. Entonces, nosotros pensamos que la campaña se debe realizar con contenido pedagógico, superando las limitaciones electoralistas, vacías de sentido y sin propósito de estrategia. Legitimar con las bases populares la orientación programática a nivel local, concretando el plan de la patria en el municipio, para lo cual se requiere promover el debate con el electorado sobre las líneas maestras contenidas en el programa de gobierno municipal. Hago hincapié en esto. Hay que tener muy consciente de que estos candidatos deben presentar sus planes al pueblo para que el pueblo pueda decidir. Aquí hay que acabar con eso de que, como ganó Lucincho una vez, que me decía, no, yo voté por él porque tenía una sonrisa bonita. Eso no es una razón para votar por nadie. O sea, yo he visto delincuentes que tienen una sonrisa muy bonita, pero cuando llegan, pum, te matan a cualquiera. Entonces tenemos que tener en consideración eso. También tenemos que contribuir a la elección del mejor equipo, incorporando como criterio la coherencia programática de los postulados candidatos, ¿verdad? La sistematización de los resultados del debate y la discusión del programa en lo atinente a logros que se propone hacer alcanzando el cargo en su periodo de gestión municipal. Entonces, las principales metas en los diferentes aspectos de la vida municipal serían una prioridad, igual que los recursos disponibles para alcanzar dichos logros y metas. De qué manera espera incorporar a la población para alcanzar los logros que se plantea. Hay que ver cómo va a trabajar. Sabemos que la oposición no quiere nada con las comunas y el pueblo quiere las comunas porque somos nuestro propio gobierno. Nosotros nos ocupamos de nuestros propios huecos en las aceras, nuestras propias cosas, nuestra propia iluminación, y hacemos los planes de trabajo con lo que se llama el Consejo Federal de Gobierno. Por eso tenemos una ley orgánica de los consejos comunales que nos dan potestad para hacer esas cosas. Entonces, los recursos productivos que pretende implementar esta persona en dirección del modelo productivo socialista. También hay que pensar en cómo se piensa implementar el desarrollo del sistema comunal en el municipio, cómo se aspira a integrar a la Contraloría Social, a la gestión administrativa, ¿verdad? Y el conjunto de indicadores de gestión municipal. Como les decía, hay que hacer una oficina de estadística en el municipio para saber ciertas cosas y comparar criterios, pues. Sobre todo para el seguimiento de la calidad de gestión, tanto municipal como de las comunidades en sí. Entonces, el contenido de un programa municipal es
indispensable, pues que esté orientado al contenido del programa municipal como una totalidad articulada. Esta debe estar con gestión interrelacionada por razones político-territoriales, por exigencias educativas, culturales y técnico-administrativas. Entonces, bueno, vemos que hay una serie de cuestiones, de puntos de importancia que debemos considerar. Pero vamos a ir a un pequeño receso y eso lo hablaremos al regresar.